O sea, es que Dios nos procesa a todas con un fin. Amén. Y es con el único fin de que nosotras podamos ser de influencia para otras. Y realmente nosotras tenemos que motivar a otras mujeres a que ellas también tienen mucho para dar. Creían muchas cosas que no son correctas, creían en el ocultismo, en las prácticas orientales. Yo era de las que me burlaba de la iglesia. La realidad es esa. Y bueno, le cayeron a golpes a mi esposo, o sea, nos apuntaron, casi nos matan. El ladrón no pudo más con la oración. Me dijeron, mira, aquí hay una probabilidad de que tu hijo sea síndrome de Down. Y yo tenía literalmente como el payaso. O sea, sonreír, pero por dentro yo me estaba muriendo. Le va a fallar el corazón, le va a fallar los riñones, los pulmones, la mente, el cerebro, todo. Se va a morir joven. Lloré amarga y buenamente. O sea, recuerdo que de la rabia yo dije, yo no quiero ser más pastora, yo no quiero hacer más nada. Aprendí muchas cosas, ¿no? Y es que a veces también uno, porque se cree, uno es servidor de Dios también, se cree infalible. A veces uno cree también que el cristiano tiene el cielo comprado. Porque uno se pregunta es ¿por qué me pasa? Pero la pregunta real es ¿para qué nos está pasando esto? Tiempo de impacto, tu programa favorito. Aquí tendremos entrevistas, vivencias, enseñanzas y debates. Tiempo de impacto, tu mejor opción. Bienvenido a Tiempo de Impacto. Quiero bendecir la vida de todos los que hoy nos están escuchando. Darle las gracias por estar conmigo en un nuevo episodio de nuestro programa. Hoy les traigo una historia muy hermosa. Se trata de una mujer hermosísima que ha pasado por muchos procesos en su vida. Pasó y fue fuerte la noticia que le dieron respecto a su embarazo, pero la promesa de Dios estuvo en su vida y la gloria de Dios se mostró en su vida. Ella es una hermosa mujer que la tenemos hoy aquí, es pastora para la gloria de Dios y está aquí con nosotros, Natacha. Bienvenida, Natacha. Gracias, hermosa, gracias por esta invitación, por este tiempo y gracias por ser de plataforma para que podamos llevar el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ay, qué linda, súper emocionada, Natacha. Es un placer que hayas aceptado mi invitación a Tiempo de Impacto. ¿Cómo te sientes de estar acá con nosotros? Me siento muy bien, excelente, feliz, de verdad que felicidades por esta iniciativa a ti y a todo tu equipo. Ay, tan linda, tan bella. Yo quiero que tú nos cuentes un poquito de ti, de tu origen. Todos queremos conocerte. Bueno, yo originalmente soy venezolana. Salí de mi país como a los 23 años, o sea, muy jovencita, no, me veo joven, yo sé todavía. Estás bellísima, Venezuela. Un besito a todos. Sí, pero emigré a Panamá. En Panamá Dios me entregó mi familia, mi esposo, mis hijos. Originalmente soy comunicadora social de profesión. Y bueno, en Panamá Dios nos entregó un llamado y un ministerio. Somos pastores desde hace 11 años, somos apóstoles. Hay varias iglesias, hijas de los cuales estamos cubriendo en bendición en varios países. Y en Panamá fundamos una primera obra. Con los años también fundé un movimiento de mujeres grandísimo que se llama Íntimas de Dios. Y luego ya llegó un tiempo donde Dios nos movió para los Estados Unidos. Actualmente tenemos unos 3 años con nuestra obra en la ciudad de Miami también. Y estamos ahí haciendo la labor. De verdad que soy mamá de 4 hijos, soy abuela. Soy una feliz esposa, una feliz empresaria, soy muchas cosas realmente, pero sin la ayuda de Dios yo creo que nada absolutamente es posible, ¿no? Sobre todo en esta temporada del mundo y de la vida donde las mujeres tenemos que abarcar tantas cosas para hacer esa ayuda idónea a nuestros esposos. Amén, así es. Natacha, y cuéntanos cómo nació esta pasión en ti de la comunicación, de periodismo. Bueno, te voy a decir que aunque parezca mentira, yo no quería estudiar esto cuando estaba en la universidad. Yo, cuando me gradué de la escuela, yo quería ser arquitecta y presenté en la universidad y nunca quedé. Entonces, no quería perder el tiempo porque había salido muy jovencita de 16 años y yo quería aprovechar el tiempo. Y me hablaron de una universidad que estaba nueva en mi país natal y me dijeron, no están haciendo pruebas, están aceptando a la gente, lo único es que la única carrera es comunicación social. Y yo dije, bueno, esa misma es. Y agarré y estudié y de verdad jamás me imaginé que se iba a convertir en mi pasión y
a lo largo de mi vida he llevado la comunicación a la fe. O sea, yo siempre lo he llevado, mis dones y mis talentos los he llevado al campo de la fe, de nuestro ministerio, y ha sido una manera de mantenerme como vigente y activa en este ámbito. Wow, qué lindo, de verdad. Natacha, hoy lideras un ministerio bien hermoso, internacional. Sabemos que está por el mundo entero. Cuéntanos un poquito más sobre ese ministerio hermoso que tienes. Mira, Íntimas de Dios es un movimiento que nació en el año 2018, por ahí 19, en Panamá, donde, sabes, como todas las mujeres, no sé si tú alguna vez te has dicho como que quiero cambiar el mundo, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pero a veces uno quiere y sabemos que solas es imposible cambiar el mundo. Y en aquel momento Dios me dijo, bueno, reúne un grupo de mujeres y conviértelas en mujeres de influencia para que puedan ser influencia para otras, y me entregó un material muy específico para lo que llamamos nosotros en la iglesia un discipulado. Sin embargo, como es un movimiento bastante evangelístico, yo siempre le cambio los términos para que las mujeres lleguen a los pies de Cristo a través de esta visión. Y con los años te puedo decir que hoy en día nosotros estamos establecidos formalmente en 5 países con directivas internacionales. Aquí en los Estados Unidos somos una fundación, es un programa que anualmente atiende a unas 6,000 mujeres. En este momento hay 3,000 mujeres haciendo nuestro programa en diferentes partes del mundo. Y de ahí pues ha nacido, como te digo, el podcast, una academia donde estamos graduando mujeres licenciadas, tenemos una revista, y realmente descubrí que todas tenemos influencia, pero que también tenemos que trabajar todas en equipo para poder hacer ese cambio que queremos ver en el mundo, que no es más que hacer que las mujeres conozcan a Dios profundamente para que sean ese fuego encendido en sus hogares, en sus ministerios, en sus trabajos y en donde quiera que esté. Wow, qué lindo. Qué mensaje. Bello. Este ministerio es algo impresionante lo que transmite, porque transmite a las mujeres, a las familias, esa seguridad. Es algo muy bonito lo que Dios ha puesto en tus manos para hacer. Y además Es que increíble. potencia a la mujer. O sea, Amén. yo soy de las que piensa que hay muchos diamantes en bruto, ¿no? Y la mujer a veces se deja milanar porque dice, ay, pero por ejemplo, mira Jessica ya lo tiene todo, Jessica mira cómo la ven, mira a Natasha, mira, tú sabes. Y realmente nosotras tenemos que motivar a otras mujeres a que ellas también tienen mucho para dar y que todas tenemos un público esperando por nosotras. ¿Qué le dirías a esas mujeres ahora mismo que No, que se tienen que activar, siempre se los digo, o sea, y que no tengan miedo y que sean capaces o sea, es que Dios nos procesa a todas con un fin, Amén. y es con el único fin de que nosotras podamos ser de influencia para otras? ¿Por qué Dios nos quiere a nosotras procesadas? Porque nos necesita en esta generación para levantar a otras mujeres. Entonces, todas tenemos procesos, sí, pero tenemos testimonio y no nos podemos quedar calladas. Tenemos que capacitarnos y prepararnos para ser de impacto en la sociedad a través de alguna manera, ¿no? Pero a través de esta visión que nosotros llevamos con mucho amor y humildad, pues definitivamente Dios ha sacado debajo de la tierra cualquier cantidad de testimonios y mujeres que hemos pulido y hemos convertido en grandes líderes. Wow, cuéntanos uno. Bueno, mira, de muchísimos. Te cuento que comenzando porque hemos sacado mujeres de ser ateas, mujeres de que no tenían ninguna relación con Dios, que se habían peleado con Dios, mujeres que, bueno, de la nada, que no creían ni siquiera en ellas mismas, se han convertido en líderes potentes que lideran miles de mujeres también, y que han desarrollado el ministerio, porque claro, en nuestro ministerio tú puedes ser parte de nuestro ministerio y utilizarlo de plataforma, pero también por muchos años las mujeres han pasado, se han potenciado, y luego yo he visto que pues ellas han florecido. Amén. Y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Historias hay, 10,000 historias. Todos los días me llegan mensajes de mujeres impresionantes agradeciendo todo lo que hacemos a través de Íntimas, mujeres que no conozco, mujeres de cualquier parte del mundo que me llaman a diario para agradecer, y definitivamente no es que me tengan que agradecer a mí, o sea, hay que agradecerle primeramente a Dios y a todo el equipo que hace esto posible, porque como les digo, solo es imposible. Amén. Y de la mano de Dios. Ujú, Ahí es que tenemos toda la fuerza para seguir hacia adelante. así es. Qué lindo. Natasha, antes cuando
saliste de Venezuela, que llegaste a Panamá, ¿cómo surgió este ministerio pastoral en tu vida? Bueno, inesperado. Final Uy, inesperado. esto está candente. Porque yo era una mujer totalmente del mundo, ¿ok? Yo, eh, digamos que mi esposo, el pastor, sí, él sí conocía del Señor, pero yo lo conocí un poquito alejado. Y bueno, yo, aunque no era una mujer mala, porque siempre fui una mujer correcta en todo, profesional, con principios y valores, pues no creía en Dios a la manera correcta, creía en muchas cosas que no son correctas, creía en el ocultismo, en las prácticas orientales, en los amuletos, en cuantas cosas tú te puedas imaginar, creía yo. Y cuando me casó con mi esposo, ya íbamos a la iglesia, pero yo era de las que me burlaba de la iglesia. La realidad es esa. Yo me burlaba de la gente que tenía un encuentro con el Espíritu Santo, me burlaba de la gente que hablaba en lenguas. O sea, yo acepté al Señor como 20 veces obligada frente al altar. Tengo mis posturas con respecto a eso. Y me di cuenta, al final del tiempo vivimos un proceso bien difícil. Ya teníamos ese llamado. Mi esposo me decía, mi amor, Dios me está llamando a abrir un ministerio. Yo le decía, pero ¿cómo? O sea, si yo ni pendiente, ¿cómo vamos a hacer esto? Y un buen día, este fue el día en donde a nosotros nos atracaron, nos robaron en nuestra casa. Fue una situación bastante, bastante difícil. Y esa noche, recuerdo, o unas noches después, yo en la intimidad de mi casa, sola, fue donde yo dije, Señor, hasta aquí, o sea, aquí me rindo a tus pies. Y fue cuando le entregué al Señor mi corazón, mi vida, y le dije a mi esposo, bueno, mi amor, si vamos a echar para adelante con este ministerio, tengo que aprender, tengo que capacitarme porque no tengo ni idea. Y así fue. El Señor empezó a proveer, comenzamos con una primera obra, como todo, en un lugar chiquito, luego nos fuimos a un lugar más grande. Yo aprendiendo cómo ser pastora, cometí muchos errores también en ese porque me quise meter en estereotipos que no me correspondían, tratando de, cómo se viste una pastora, cómo habla una pastora, qué hace una pastora, y me olvidé de quién era Natasha, o sea, y cómo Dios la iba a utilizar. Entonces, bueno, fueron procesos que vivimos y con los años, pues digamos que Dios nos ha dado esa expansión, nos ha dado ese crecimiento. Hoy en día nosotros tenemos la obra de Panamá, tenemos una obra en Miami, tenemos una cobertura especial en Valencia, Venezuela, y tenemos 2 obras naciendo en Colombia y en España, que son personas que han nacido de nuestro ministerio, pastores que han nacido en nuestro ministerio, llevan el nombre de nuestra iglesia y realmente pues ha sido un aprendizaje continuo en donde Dios es el que está obrando y proveyendo para todo. Dios, Natasha, ¿cómo surgió ese robo? ¿Cómo viviste esa experiencia de ese robo? Bueno, eso fue horrible, eso fue horrible. Una noche unos ladrones estaban esperando a que abriéramos el portón de la casa para ellos entrar sin tener que violentar nada. Y bueno, le cayeron a golpes a mi esposo casi pierde la lengua, por eso es que la historia, o sea, fue un momento como que aceptamos el llamado, Padre, está bien. Y casi, o sea, nos apuntaron, casi nos matan. Entonces, increíble, ese robo tiene una historia porque mi esposo empezó a orar y a reprender. Y yo le decía, pero cállate, porque es que... y de pronto el ladrón no pudo más con la oración. Y él se retira del cuarto y porque él empezó a bendecirlo. Mi esposo ahí con todo y la oración y empezó, y te bendigo, no sé qué y tal. Y le decía, dile que se calle, me decía el hombre, ¿no? Lo recuerdo. Y yo con 2 bebés, tenía las 2 niñas. Y él decidió apartarse, o sea, decidieron irse. Y cuando él sale del cuarto, le dice a mi esposo, lo mira a la cara literalmente y le dice, amén, varón. Y se fue. Y ahí fue donde nosotros supimos de que el muchacho también conocía la palabra de Dios. O sea, fue algo demasiado impactante. Mi esposo con el forcejeo, la lengua se le hinchó por mucho tiempo, que los médicos decían como que, bueno, si esto no mejora la lengua. Y fue cuando vimos también, wow, el enemigo cómo es, que cuando uno acepta un llamado, y fíjate, el pastor, el que tiene la carga de predicar, le quería quitar la lengua.
Entonces, bueno, fue como esa confirmación de lo que Dios nos llamó. Esto está impresionante, wow. Tan, tan, tan. No, de una. Oye, es que increíble. Dios, y ese poder del Espíritu Santo en tu esposo de predicar ahí, de bendecir la vida Sí, de bueno, esa persona en ese momento. hoy Eso, en algo día que- yo lo cuento, pero en ese momento yo quería que él se callara, literalmente. Asustada. Asustada con las dos niñas, y él le decía, te voy a matar si sigues orando. Y él hablando, y él, Dios mío, o sea, tenía tiempo que no me acordaba tan profundamente de esa historia. Wow. Ay, mi madre, qué momento tan. Oye, pasaron por una situación muy difícil ese momento que no se sabía cómo iba a actuar esa persona, porque uno está ahí en la fe, pero no se sabe cómo va a actuar una persona que viene a robar, a matar. Es algo que Una de esas solo. personas después en persecución murió, dos fueron presos, y bueno, yo después estaba tan asustada literalmente porque habían pasado 8 años y ya la persona iba a salir libre. Y él sabía cuál era el caso. No, nunca, yo le dije a mi esposo, ¿te imaginas que un día llegue a la iglesia? Porque todo es posible, ¿no? Ay, ay, ay. Pero sí, fueron momentos difíciles, pero definitivamente creo que Dios procesándonos en todos los aspectos, ¿sabes? Como matrimonio, en la finanza, en tantas cosas que lo que había era que tener como que los oídos bien parados a lo que Dios quería hablar. Dios, la mano de Dios estuvo ahí, su Ujú. protección y su cuidado en todo tiempo. Amén. Qué lindo es papá, aleluya. Él es maravilloso, cómo nos guarda, cómo nos protege nuestras vidas, cómo nos libra. Wow. Y uno dice, o sea, nos guardó, ¿no? Cuando uno Amén. dice, o sea, de verdad que nos guardó ¿para qué? La gran pregunta, ¿no? De todo siempre. ¿Para qué fuimos librados de esta batalla? Bueno, es para lo que estamos haciendo hoy aquí. Seguro para continuar hacia adelante, para continuar el propósito que Dios tiene para tu vida, para nuestras vidas, porque así es Dios. Así Dios es. es un Dios de amor, de misericordia, de orden, y es su protección sobre nuestras vidas para que podamos seguir caminando en fe de que tenemos un Dios con nosotros que no nos desampara. Así es. Qué lindo es papá. Ay, aleluya. Natasha, sé que tienes un testimonio muy poderoso. Bueno, es que hay muchos testimonios acá porque empezamos fuertísimo, pero sé que pasaste un momento muy doloroso, muy difícil. Contaste que ya tenías las dos niñas en ese momento, después del robo. Natasha, ¿cómo fue ese momento de tu embarazo en el que tu tercer embarazo fue? Ajá, sí. Tu tercer embarazo en el que los médicos te dieron la noticia de que tu niño venía con síndrome de Down. Sí, cuando yo tenía ya dos hijas, tengo tres, o sea, porque crié a uno de mis hijos mayores, hijo de mi esposo, y es también mi hijo. Y en plena pandemia, yo decía, bueno, yo quiero buscar un hijo, nos faltaba un varón. Y bueno, el varón llegó en pandemia. En Panamá la pandemia fue súper fuerte, a diferencia de muchos países del mundo. Fue una encerrona increíble. La economía, todo, de verdad que fue bien difícil. Y bueno, al tercer mes, cuando uno tiene cierta edad, aunque no creas, tengo cierta edad, cuando uno tiene cierta edad, ya tu embarazo es de alto riesgo y por lo tanto te hacen ciertas pruebas especiales. Cuando llegó la semana 12, que me hicieron esos primeros análisis, me dijeron, mira, aquí hay una probabilidad de que tu hijo sea síndrome de Down. Toca hacerte una prueba. Hay una prueba que se llama amniocentesis, que es con la aguja, pero en Panamá estaba agotada la aguja por el hecho de que estábamos en pandemia. No había ningún doctor que lo pudiera hacer. Vieron, la única opción es una por la sangre, que es un examen súper costoso además, que venía a los Estados Unidos y luego arrojaba un resultado, pero no totalmente certero, entre otras cosas. Correcto. Bueno, comenzó un proceso bien difícil, un proceso de no entender por qué esto me estaba pasando a mí. O sea, ya yo venía, imagínate, le había entregado mi vida, mi familia a Dios. Era pastora, teníamos iglesia, o sea, absolutamente nuestro Dios es todo para nosotros. Y su obra, ¿no? Sobre todo la iglesia.
Y yo decía, Señor, o sea, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? O sea, a tu hija, a la que te ha dedicado tanto, la que te ha hecho tantas cosas. El Ministerio de Mujeres en ese momento estaba en plena expansión, una cosa, una locura, porque como estábamos en pandemia, llegó la virtualidad. Y en la virtualidad fue la manera de ir a las naciones. Nosotros hacíamos eventos de 2.000 mujeres en un fin de semana. O sea, era una cosa impresionante. Y hacía que había mucho trabajo, ¿no? Y bueno, llegó la prueba confirmando lo que estaba sucediendo. Ahí fue cuando decidimos, bueno, compartirlo con nuestros hijos, con nuestra familia. Nunca lo compartimos con la iglesia ni con nadie más. Eso fue sumamente íntimo entre los hermanos, los hijos, y orando, ¿no? Orando. Yo recuerdo que esos tiempos, imagínate, yo tenía eventos, tenía cosas. Me acuerdo que el día que me llegó esa prueba, confirmando todo, yo tenía un evento en la noche en mi casa, me acuerdo, con ese poco de mujeres, teníamos una pijamada y yo tenía literalmente como el payaso, o sea, sonreír, pero por dentro yo me estaba muriendo porque no entendía. Recuerdo que de la rabia yo dije, yo no quiero ser más pastora, yo no quiero hacer más nada. Y le dije a mi esposo y le dije a Dios, le dije, yo no me merezco esto, de verdad. Dios, no me lo merezco y yo no quiero. Y le dije a él, yo no quiero pastorear más, yo no quiero nada. El movimiento de mujeres, como estaba creciendo, yo lo que dije fue, voy a preparar a alguien que lo dirija. Y yo me desentiendo un poco. Y así hice. Recuerdo que en aquel momento nombré una directora, lanzamos la revista, todo eso fue bien como un refresh de la marca y todo, pero mi intención era soltar bastante el control, este, y renunciar a muchas cosas. Pasado los días, me recuerdo que vinimos a Estados Unidos y la persona que era mi pastora me dice en ese momento, Natasha, necesito que me ayudes a hacer un congreso. Y yo, o sea, yo por dentro decía, pero yo renuncié a esto, o sea, yo no voy a hacer ningún congreso. Pero Dios ahí fue donde me agarró y me dijo, lejos de mí nada vas a poder hacer, va a ser peor. Y yo decidí hacer lo que me estaba pidiendo ella. Y, y bueno, seguí en ese luto. Uno en este proceso tiene un luto, yo creo que todos tenemos diferentes tiempos, ¿no? Y, y como mamás, uno ora y dice, Señor, yo quiero que tú cambies esa realidad. O sea, yo quiero que mi hijo no sea síndrome de Down. Y esa era mi oración al principio. Llegó un momento donde yo ya no, o sea, yo decía, Señor, yo necesito que tú me hagas sentir que tú estás conmigo porque yo no aguanto esto. Y recuerdo que me metí en mi closet, y esto lo he contado varias veces y no puedo evitar que me metí en el closet y empecé a buscar, a leer la Biblia, o sea, y leí y me tropecé con el libro de Samuel. Cuando me tropiezo con el libro de Samuel, empiezo a entender desde otro, imagínate, había predicado sobre Ana muchas veces en mi vida, pero cuando Dios te quiere hablar, te quiere decir algo, y empecé a ver a Ana, yo decía, wow, mira, Ana quería a su hijo como lo quería yo, pero yo le pedí a Dios un hijo. Dios. Y cuando veo que Ana, en una parte de la oración le dice, Señor, dámelo y yo después te lo entrego. Esa fue la parte más cumbre para mí, porque cuando a ti te dicen síndrome de Down, a ti te viene a la cabeza todo menos que es un niño sano. O sea, es un niño que le va a fallar el corazón, le va a fallar los riñones, los pulmones, la mente, el cerebro, todo. Se va a morir joven. O sea, tú buscas en Google y ese es el peor consejero. Y lloré y le dije al Señor, Señor, si tú me vas a dar a mi hijo para que después él se tenga que morir, está bien. O sea, fue un tiempo de resignación que yo viví en ese closet. Lloré amarga y buenamente, o sea, como no sé decírtelo, entré amargada y salí reconfortada. Recuerdo que de ahí salí y le dije a mi esposo, el niño se va a llamar Samuel. Y entonces él ni chistó. Él, ¿sabes qué son los hombres que quieren ponerle el nombre al hijo varón? Y él me dijo, como tú digas. Y yo de ahí empecé a cambiar mi oración, que es una de las cosas y es un consejo que siempre le doy a las mamás especiales. Y es, ya yo dejé de orar por el milagro en la vida de mi hijo. No te voy a decir que no lo anhelaba, porque hasta el último día, cuando me lo sacaron de la barriga, yo dije, pa' ver, ¿es o no es?
Pero yo empecé a orar y decía, Señor, que mi hijo con síndrome de Down tenga calidad de vida. Yo te pido que mi hijo con síndrome de Down tenga largura en sus años. Yo te pido que mi hijo con síndrome de Down nos haga felices, que sea feliz él, o sea, que cumpla el propósito que vino a hacer, porque si nos escogiste a nosotros, hay un plan aquí, hay un plan. Y así fue, mira, Samuel es un niño totalmente sano. Eh, a lo último, en los últimos ecos estructurales que te hacen, la doctora me decía, Natasha, para mí que este niño no es síndrome de Down. Y yo, bueno, y hasta el último día él nació y yo lo vi y cuando lo vi dije, es síndrome de Down. Pero un niño totalmente sano, un niño que no nos ha dado absolutamente y un avance y una cosa que es el niño Down, nada Down. O sea, es un niño totalmente funcional que, por supuesto, ha requerido de todo el esfuerzo de la familia y del sistema para poder darle las herramientas que él necesita, porque obviamente necesita mucha más estimulación que cualquier otro niño, pero ha sido la luz de nuestra vida. O sea, cualquiera en mi familia te puede decir, Samuel ha sido el oxígeno, bueno, o sea, una cosa, el motor de nuestro avión es él. Y ya yo estoy aquí, tengo horas que no lo veo y siento que me estoy muriendo porque lo quiero ver, porque necesito de él. Dios, wow, Natasha, te enojaste con Dios. Total. Es que, qué prueba en ese momento. Totalmente. Difícil, pero al final aprendí muchas cosas, ¿no? Y es que a veces también uno, porque uno es servidor de Dios también, se cree infalible. A veces uno cree también que el cristiano tiene el cielo comprado o el poderoso, porque yo era la pastora, ¿sabes? Y tal. Y no, al final Dios nos necesita procesado con algún propósito. Hoy por hoy te puedo decir que después de ese testimonio, la cantidad de mujeres que han llegado a mi vida, a las cuales yo he podido impactar con nuestro testimonio, han sido muchísimas, pero muchísimas. Literalmente te puedo dar la lista de mamás síndrome de Down que han llegado a raíz de nuestro testimonio y que han entrado a nuestro movimiento o que han llegado a la iglesia, pero de alguna manera han sido arrastrados a través de esta historia. ¿Qué le dirías a estas madres que hoy tienen un niño así o que le han dado esto los doctores que un día te dijeron a ti? Que tu fe en ese momento obviamente menguó, pero el propósito de Dios en tu vida se iba a cumplir. Hoy esas madres que están pasando por esa dificultad, porque invade a una mujer recibir noticias como esa y se entristece el corazón. Hoy, ¿qué le dirías? ¿Qué fuerza le darías? ¿Qué palabra de vida le darías a ellas? Y no tanto síndrome de Down como niños autistas, como cualquier situación que esté enfrentando una madre igual que tu situación. Yo creo que nosotras como mujeres debemos estar, mujeres de Dios, ¿no? O sea, porque parece mentira, ¿no? Uno le toca predicar esto entre mujeres de Dios. Porque yo he visto mujeres de Dios que se cierran a un diagnóstico, se cierran y no salen del luto. Y una de las cosas que yo aprendí durante esta temporada es que tenía que estar muy atenta a lo que Dios quería decirme. No se me olvida nunca que ese día que yo recibí ese examen, que yo estaba acostada, no se me olvida, estaba acostada así de lado en mi cama y el doctor me había dicho algo y él me habló utilizó un término y me dijo no sé qué, porque la ecuación está ta. Y yo, bueno, ok. Esa noche alguien me envía una palabra de un devocional, no se me olvida, fue Carla Seijas en Panamá. Y ella me manda una fotito me lo manda y el devocional decía, no se te olvide incluir a Dios en la ecuación. Y que no se me olvida eso. Está impresionante. Increíble. Amén. Y cuando yo leí eso, yo dije, Dios mío, de verdad, tú no te quedas con nada. O sea, tú me estás hablando y me estás haciendo sentir que estás conmigo, porque el tema es que nos sentimos solas. Por mucho que estemos rodeadas, nos sentimos incomprendidas, nos sentimos que no... O sea, y además
una cosa soy yo y otra cosa es mi esposo, otra cosa son mis hijos, la educación que nos tuvimos que meter durante 9 meses. Nosotros no le dijimos a nadie, pero nosotros nos dedicamos a entender lo que iba a ser eso, a prepararnos. El niño más esperado es mi hijo, porque a pesar de que sabíamos que todo lo que venía, o sea, era un anhelo, habíamos estudiado, habíamos visto, mis hijas estaban pequeñas, pero ellas estaban súper empapadas de lo que iban a vivir. Hoy por hoy ellas son unas defensoras de absolutamente todos los niños especiales que se tropiezan, las empáticas del salón, las que salen a defender a todo el mundo, son ellas. Entonces tú ves ahí cómo Dios tenía un plan a través de todo. Entonces yo a las mujeres le puedo decir que tengan el oído parado a lo que Dios quiere hacer. ¿Y por qué? Porque uno se pregunta es ¿por qué me pasa? Pero la pregunta real es ¿para qué nos está pasando esto? Eh, ¿Para qué? Si yo puedo salir de esto con la ayuda de Dios, yo creo que puedo ayudar a otras mujeres a que salgan de eso, a que no se cierren, a que no se limiten. Por supuesto, creemos que Dios puede hacer el milagro hasta lo último y como hijas debemos pedírselo con todas sus letras, pero también es importante hacer, ¿sabes, Jessica? Porque en el luto Amén. nosotros nos olvidamos. Entonces, el luto eres tú, porque el niño ni sabe, el niño ni se entera que tú estás mal. Correcto. Él está viviendo su vida. Entonces, a ti te toca es reconocer y entender que ya no se trata de ti, se trata de él. Y mientras tú más te atrases, más lo vas a atrasar a él. Entonces, hay mamás con niños con 5 años, autistas, que el niño no está hablando y ahora es cuando ellas deciden poner atención a eso o cuando deciden aceptar que sí, pero estuvieron tratando de negar la realidad por una temporada. Y eso lo que hace es que atrasa a tu hijo. Entonces hay que soltar que ya no se trata de nosotros, Amén. se trata de ellos. Ellos vinieron, yo tengo una teoría, yo digo, ellos vinieron para que nosotros les sirvamos. O sea, ellos son especiales y si nosotras somos la mamá, yo soy su servidora número 1. Mis hijas bromean y me dicen, mamá, tú a él se lo aceptas todo, tú a él lo consientes. Y le digo, pues sí. Le digo, pues sí, porque él vino a este mundo a ser consentido por mí. Él vino a este mundo a que yo lo amara sin condición y para toda la vida. Entonces, y cada uno de nosotros tiene que entenderlo. Y como familia, yo sé que no es fácil, sobre todo el matrimonio, los esposos, es un tema bien complicado, sobre todo por lo menos en el caso síndrome de Down, hay muchas teorías que hoy en día se han ido desmitificando de que si viene del hombre, viene de la mujer, viene por esto, viene por lo otro. Entonces el hombre sufre mucha culpa. Correcto. Y eso ya está totalmente, eso está desmitificado. Eso no viene por la edad, no viene por eso puede venir por múltiples factores. Yo prefiero decir porque fue la voluntad de Dios, Amén. sin duda alguna, porque puede ser porque como yo traté mis óvulos durante todos mis años, etcétera, porque viene de generación en generación. O sea, eso nadie lo va a saber. Entonces no vale la pena decir que fue tu culpa, que fue la mía y convertir eso como en no. O sea, yo digo que nuestros hijos deben ser eso que nos une y no que nos separa, ¿sabes? O sea, Correcto. y entender. Claro, en nuestro caso teníamos a Dios, teníamos la labor, teníamos la misión, pero sin embargo vivimos nuestros procesos porque los hombres, acuérdate que ellos se encierran y no hablan. Nosotras no somos un poquito más. Y tiqui, 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 No entonces, paramos. ajá, entonces el hombre dice, no puedo llorar, yo no puedo esto, no puedo. Y realmente también eso es falso. El hombre puede, o sea, con la persona y en el lugar seguro y en el lugar correcto, puede expresar y soltar y ser libre de tantas cosas porque es válido soltar las emociones. O sea, es válido que lloren, que pataleen, que le peguen a la pared, pero lo importante es avanzar Amén. en lo que Dios quiere para nosotros como papás de niños especiales. Amén, wow. Natasha, y bueno, ser madre de 4 niños y pasar por esta prueba de fe, increíble. Pero Dios te ha sostenido, Amén. Dios te ha dado la victoria. Y ese niño hoy, para la gloria de Dios, es un niño sano. Amén. Porque Dios ha hecho el milagro en tu vida. Dios lo ve y es quien lo capacita y Dios es quien le ayuda a seguir creciendo tanto académicamente como en el hogar, como para la vida social. Dios es tan lindo. Qué familia tan hermosa te dio. ¿Cómo esta parte con el primer niño?
Cuéntame un poquito más sobre el primer hijo, que esta secuencia de conocer a tu esposo Ujú, con un niño ujú. y comenzar el amor de madre sin ser aún mamá. Eso es, te cuento que tengo un podcast hablando de eso, Uy. porque incluso tengo un podcast con él, con mi hijo, Ay, ay, ay. también, porque es un desafío. Amén. Sobre todo porque lo viví en mi casa. Una de las cosas que ayer lo contaba con alguien y decía, yo me juré, como no, o sea, antes en el mundo uno juraba, ya no, pero yo decía, yo me juré que yo no iba a tener, no me iba a casar con un hombre con hijos, porque mi papá tenía hijos y fue una batalla campal, o sea, fue una guerra hasta el sol de hoy. Y yo dije que no quería, pero después que estoy casada, estoy saliendo con el hombre, no casada, no, saliendo con el hombre me gusta y digo, tran, pero el hombre trae un regalo especial, el hombre trae un hijo, Ay, ay, que ay. aunque no lo tenía con él en ese momento, porque ya él vivía también en otro país, yo sabía que esa película venía. Y obviamente una de las cosas que yo decidí es que no quería repetir eso que había visto en mi casa. Malas ¿no? experiencias. No quería, o sea, yo no quería y decidí, pues yo dije, yo a este niño tengo que amarlo, tengo que quererlo, por amor a mi esposo, obviamente en primer lugar. Y pues comenzó esa carrera como a los 13 años de él, como a los 12 o 13 años, se vino a vivir con nosotros. Entonces ahí una cosa era de lejos y otra cosa era ya en la casa. Y ya yo tenía las dos niñas chiquitas, pero me llegó un adolescente sin yo tener nunca en mi vida, o sea, mamá de pronto de un adolescente. Y eso era bien complicado, aunque obviamente era o es un buen muchacho. O sea, normalmente la gente le pelea a los jóvenes la droga, el alcohol, un montón de cosas. Él nada de eso. O sea, pero sí un carácter bien fuerte, muy parecido al mío. Entonces eso era una guerrita. Lo típico de los Veo. jóvenes, lo típico de que ellos consiguen la manera de poder manipular al padre sin la madre. O sea, el discurso que le dan al papá cuando el papá está solo, pero cuando está con ella, o sea, todo eso, y eso nos llevó a nosotros a tener algunas crisis fuertes dentro de la familia. Pero creo que la victoria estuvo en el acuerdo entre mi esposo y yo. Y nuestro consejo siempre para papás con familias compuestas es que la victoria y la unidad debe estar entre el hombre y la mujer. Porque cuando el joven o el adolescente descubre que puede hacer algo contigo mientras no estás con ella y puede hacer algo con ella mientras ella no está con él, entonces ahí ha descubierto el secreto y va a ser difícil. En cambio, si uno tiene el mismo discurso, ya sabemos que no va a salir, tú no puedes decir que sí, ni yo puedo decir que sí, ya la respuesta es no. Entonces él ya sabe que hay unidad en la cabeza y no puede con eso. Entonces yo creo que eso es un buen consejo para la gente porque no es fácil, o sea, no es fácil, sobre todo porque yo también era muy joven. Entonces, cuando yo era muy joven, digamos que puedo ser su mamá de verdad, ¿verdad? Pero igual era muy joven y no tenía la experiencia que puedo tener hoy. Ya hoy, por ejemplo, tengo mis hijas en plena adolescencia, pero ya yo pasé por él. Entonces ya yo tengo y yo sé que hay cosas que son normales, hay cosas que van a pasar, ya yo sé cómo manejar esto, cómo manejar lo otro, pero con él fue difícil porque no era mi hijo, y encima de eso, su etapa era bien difícil, como puede ser para cualquier adolescente. Entonces, pero bueno, de verdad que ha sido, y yo, como siempre le digo a todos mis hijos, él es el hermano de sus hermanas, eh, y les digo, y él es el que las cuida cuando nosotros no estamos, y siempre echamos broma entre todos los hijos, ¿quién va a cuidar a su hermano más chiquito? Es más, le decimos que el chiquito es el que va a heredar todos nuestros millones, para que el chiquito es el que va a heredarlo todo para que ustedes tengan que cargar y después no me quieran dejar el muchacho botado. Ay, ay, ay. Pero sí, es un desafío, pero sí se puede. O sea, yo lo que creo es que sí se puede, sobre todo la relación jamás se va a acabar.
O sea, incluso fue mi caso, pero los adultos tienen que encontrar la manera de entenderse con los padres, con sus ex esposas, con los padres de sus hijos de manera correcta, porque no se deben olvidar de que esa relación va a estar toda la vida. Amén. Pero, wow, es bien complicado, porque hay traumas, hay heridas, hay muchos asuntos, y uno tiene que en esa parte, si ya no estás con con el padre de tus hijos, por lo menos entonces trata ahora de hacerlo de la manera correcta para para que tengan un adulto saludable, ¿sabes? O sea, y eso es algo que hay que concientizar mucho, esa parte de las relaciones entre los adultos cuando tenemos hijos compuestos. En mi caso no fue así porque su mamá, pues, no hubo eso de que, ay, es que me dejó por ella, ¿sabes? O sea, porque esos son casos distintos, pero bueno, al final sí se puede tener una familia compuesta en armonía. Lo importante es la unidad familiar. Exactamente, Eso es exactamente. lo que nos ayuda a poder continuar con nuestra familia y poder ser de bendición. Porque si en tu casa eres de bendición, vas a ser de bendición para los que están afuera. Exacto. Y empieza desde ahí, desde la casa, desde el cuidado, desde la educación, desde el amor. Y yo pienso que la comunicación. Siempre, y más un joven, que son un jovencito que quieren estar de aquí para allá y que quieren imponer su criterio y esto es lo que yo digo porque es así. Y yo pienso que la comunicación y tener paz y poderlo conversar para que las cosas vayan y fluyan de la mejor manera para poder continuar como familia. Exactamente. Y eso es una labor, eso es una labor, es un proceso. Natasha, cuéntame un poquito más sobre tu experiencia directamente con Dios, porque antes no lo conocías. Cuéntame eso. Mira, yo busqué a Dios hasta abajo de las piedras y de verdad que hoy en día doy gracias a Dios por eso, Amén. porque eso me ha ayudado a ser de testimonio para muchas mujeres y rescatar a muchas personas de eso donde yo andaba metida. Y te voy a decir una cosa, no es que andaba metida, es que tenía la influencia, ¿verdad?, de mi entorno y yo puede ser que, ajá, le rezaron santo o que un día cargaron un amuleto, o sea, no es que era mi pasión estar metida en las cosas, no, para nada. Iba a misa nada más en Semana Santa y para mí realmente Dios, o sea, yo analizo, yo digo, Dios estaba ahí, pero yo yo nunca me detuve a buscar a Dios así como que, ¿dónde estás, Dios? Sobre todo porque crecí en una familia pudiente, más o menos, nunca me faltó nada, mi papá me lo daba todo, estudié la universidad privada, o sea, era muy consentida. Entonces, yo creo que eso influía de alguna manera, ¿no? O sea, porque uno busca a Dios y fíjate cómo busqué a Dios. Cuando me fui de mi país, cuando yo creo que la migración a todos nos ha dado con todo en esa parte espiritual. Cuando me fui de mi país, empecé en esa búsqueda y yo iba, mira, este cuento, yo iba con mi esposo en la mañana a la iglesia de él y en la tarde íbamos a la mía. Entonces en la mañana íbamos a la iglesia y en la tarde íbamos a una que se llamaba Virgen de la Guadalupe. Entonces yo pedía milagros aquí, pedía milagros allá. O sea, una cosa totalmente cómica que yo sé que todos pasan por ahí, porque uno no sabe. Y mi esposo con todo eso me acompañaba, él me respetaba, pero yo no sentía nada. Ese es el punto, ¿no? Que yo decía, pero es que todo esto lo probé y nada de esto funciona. Y no es que yo estuviera buscando riquezas, ni que yo estuviera buscando, no, sino que yo estaba buscando como que llenar ese hueco. Yo digo que la gente, todos tenemos un hueco en el corazón que solamente lo llena Dios, únicamente. Ese es su lugar. Y la gente mientras no lo consigue va a buscar a Dios y lo va a tratar de sustituir con cualquier cosa, con el gato, con el perro, con el amuleto, con este santo, con el otro, con cualquier cosa. Porque nosotros nacimos para idolatrar. Acuérdate que nosotros como seres humanos nacimos para idolatrar. El detalle es cuando idolatramos lo equivocado. Nosotros debemos nada más adorar a Dios. Pero entonces por eso idolatramos esposos, idolatramos trabajos, idolatramos cosas que no son porque esa es nuestra naturaleza. Y realmente busqué a Dios y fue ese tiempo, como te digo y como te conté,
en donde ya yo estaba súper rodeada, además. O sea, yo tenía muchas amigas hablándome de Dios, de Cristo, mi esposo, que con todos mis límites, él me respetaba. Este, y yo sentía que necesitaba, y de verdad, cuando te mencioné hace rato que acepté al Señor muchas veces en un altar, y era mentira, ¿sabes? O sea, yo pasaba porque, ajá, me empujaban. Y yo hacía la oración de fe, pero no funcionaba. Entonces, yo soy de las que piensa que eso es algo demasiado íntimo. Y sí, confesar al Señor en un altar puede hacer algo, pero que tú lo hagas cuando nadie te está viendo puede ser más, que fue mi caso. O sea, yo en esa intimidad con Dios le dije, Señor, yo te entrego mi corazón, yo quiero que tú hagas algo nuevo, yo quiero que tú me entregues propósito, me entregues tantas cosas. Incluso después de eso, bueno, cuando ya nos volvimos pastores, yo empecé un ministerio de mujeres que fracasó. Y yo brava también, o sea, yo siempre me pongo brava con Dios. Y Ay, yo molesta, yo decía, pero ¿por qué las mujeres no vienen? ¿Y por qué? Porque estaba haciéndolo desde las motivaciones equivocadas. Yo quería, era yo, que me vengan a ver a mí. Y yo sufría horrores, porque cuando invitaba a otra venían, pero cuando era yo no venían. Y ay, no sé, para mí. Y un día cerré ese ministerio y estuvo cerrado como 2 años, que fue cuando ya Dios me dijo, bueno, ¿tú quieres cambiar el mundo? Bueno, hazlo con un grupo de mujeres. No lo puedes hacer sola. Y ahí fue que yo entendí cómo era el mecanismo, y de verdad que ese modelo es un éxito. Es un éxito porque hemos alcanzado tantas mujeres para Cristo, y esas mujeres han llenado nuestras iglesias, y no solamente nuestras iglesias, sino cada iglesia en el mundo donde hay íntima, esa mujer va a buscar una iglesia. amén. O sea, eso no es que es mío, no, es que las mujeres van a buscar una iglesia. Entonces, realmente mi búsqueda con Dios, y ese encuentro con el Señor fue lo más simple que te puedas imaginar. O sea, por eso digo, o sea, un día en un lugar, en mi casa, en pijama, o sea, digo que ahí fue. Y por eso es que el modelo que nosotros tenemos como iglesia es bastante. Sí, nosotros tenemos una religión, claramente. Estamos en una religión que es la cristiana evangélica, Correcto. pero nosotros no tenemos lo que hoy en día se conoce como esos vicios religiosos, ese espíritu de religiosidad, Correcto. porque mi primera iglesia es la mía. Correcto. Nosotros somos la iglesia. Exacto, pero además Amén. yo, la primera iglesia en la que me congregué oficialmente fue la que nosotros creamos. Mi esposo sí venía de unos patrones un poco más, y me costó horrores trabajar con él. O sea, no tienes idea. Ese puede ser otro podcast que hables con él. Porque él se vestía de una manera y todo. Y yo decía, pero es que no necesitamos entrar en eso. Correcto. Entonces, cuando yo enseño una relación con Dios, la enseño desde lo simple, desde lo genuino. Jesús es nuestro mejor modelo, es nuestro mejor coach, es nuestro mejor mentor, es nuestro Amén. mejor todo. Y eso es lo que ha logrado que nosotros podamos presentarle a la gente un evangelio libre, de verdad. No estoy hablando de un libertinaje, porque obviamente hay una palabra que hay que seguir, unos mandamientos que hay que seguir, unos preceptos y unos valores que Dios espera de nosotros. Pero la iglesia no puede continuar siendo ese lugar donde la gente no quiere ir, donde la gente quiere, la que va tiene que disfrazarse, la que va tiene que actuar, no. O sea, en la iglesia somos libres. En la iglesia somos libres porque Cristo nos hizo libres. Entonces, obviamente, ese ha sido nuestro modelo como iglesia, como ministerio, y por eso es que quizá, pues, no te voy a decir, no somos una iglesia mega grande, pero sí creo que somos una iglesia influyente, porque por eso mismo, y te puedo decir, aquí en Miami ahorita mismo nosotros tenemos puros nuevos creyentes. O sea, en nuestra iglesia tú no vas a conseguir a alguien que venga de otra iglesia. Son gente que ha llegado ahí, ha conocido a Cristo con nosotros. Y por supuesto, esa gente capaz no le entra en la cabeza otra iglesia a la que vaya, como que no entiendo este modelo, Correcto. porque no hemos querido ser como que un modelo, no. Hemos aprendido, créeme, son 11 años escribiendo el manual
de nuestra iglesia, donde hemos tomado lo que se parece a nosotros, hemos desechado lo que no se parece, hemos escrito cosas nuevas, siempre, por supuesto, todo a la luz de la palabra, pero sin olvidarnos de que Él nos hizo libres. Dios, ¿cómo fue ese cambio de transición de Panamá para acá, para Estados Unidos? Ella me va a hacer esa pregunta. Uy, sí. Ella voltea para allá y me voltea en la cara. Mira, nosotros estábamos en Panamá muy bien. Nuestra iglesia era bien grande, teníamos como 250 miembros. Y nos proponen pastorear una iglesia en Miami. Dios. Y bueno, eso fue un año de preparación de todo nuestro equipo que teníamos allá para nosotros venir a pastorear. La intención de nosotros era ir y venir, ¿sabes? No veníamos a hacer iglesia nuestra, veníamos a pastorear una iglesia. Después que estábamos aquí, no se dieron los acuerdos, después que teníamos varios meses trabajando en la iglesia. No se dieron los acuerdos y recuerdo que mi esposo estaba devastado porque bueno, fue un momento muy difícil y yo le dije a él, mira, le dije, para atrás ni para coger impulso, le dije yo. Mis hijas se habían quedado en Panamá, nosotros vinimos solos primero y yo le dije, yo me voy a regresar a buscar a nuestros hijos y cuando yo venga, tú tienes un plan. Y así fue. Fui, busqué a mis hijos, me vine. Me acuerdo que hice un último evento de mujeres, que fueron 200 y pico de mujeres. Eso fue espectacular. Y me vine. Y cuando llegué aquí, Dios se manifestó. Porque tú sabes que nosotros, bueno, aunque veníamos... no veníamos a abrir iglesia y tú sabes lo que implica abrir. Ahorita tu esposo decía, ¿sabes cuánto he invertido aquí? Yo le decía, sí, Uy. me lo imagino, me lo imagino, lo he vivido. Y uno dice, porque uno dice, quiero iglesia, pero iglesia implica muchas cosas, ¿no? Correcto. Sobre todo económicas. Y recuerdo que una persona que habíamos conocido, es nuestro, como quien dice, es uno de nuestros socios pastores, nos invitó a cenar. Ya yo estaba aquí y él nos dijo, miren, ustedes no se pueden ir. No se pueden ir porque si Dios los trajo aquí a Estados Unidos con una excusa, utilizó a alguien y los trajo aquí, entonces aquí hay un propósito para ustedes. Y dijo, yo los voy a ayudar a plantar una iglesia. Y nos ayudó, digamos que en un porcentaje financieramente, y fue como Dios comenzó a obrar en nuestro ministerio y comenzamos. Dijimos, bueno, ¿qué es lo que nosotros sabemos hacer? Iglesia. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer entonces, y fue cuando decidimos abrir, se llama Vivir en Fe, en Miami. Wow. Y hoy por hoy ya hemos pasado por 2 lugares. Ahorita tenemos un lugar que Dios nos ha entregado espectacular, acondicionado, bellísimo, y es el respaldo de Dios ahí. O sea, es ver la mano de Dios literalmente en el respaldo de su visión. No ha sido sencillo porque veníamos acostumbrados a una cultura en Panamá. Centro y Suramérica tienen una cultura totalmente diferente en lo que respecta a iglesia. Estados Unidos, no, Estados Unidos es otra película. Aprendimos, nos hemos dado golpes, pero ahí vamos adaptándonos. Digamos que el evangelio no se tiene por qué adaptar a la cultura, pero quizá el sistema, la demanda, y como te mencionaba, somos muchos nuevos creyentes, así que ha sido un trabajo desde cero para poder nosotros, sé que pronto pues Dios nos va a entregar victorias maravillosas. Dios, qué momento. Por favor, no vayas a hacer un corto con ese, Uy, no, con no, esa no. historia. No, eso está de verdad. Wow, es que cada vez que hacemos cambios como estos y no, de momento llega una decepción, como que nos hacemos así y todo baja y todo cae. Me dijiste que cuando hicieron el cambio llegó una decepción porque no era que no se podían quedar, pero apareció una persona. Qué lindo es Dios. Usó un instrumento de bendición para hacer el soporte, la ayuda para que pudieran crecer y crecer espiritualmente como ministros.
porque Total. tienen un legado Ujú. pastoral. Es increíble cómo Dios los ha llevado de la mano. Amén. Y este comienzo acá, ¿cómo lo has vivido? De la mano de tu esposo. Cuéntanos un poquito más Bueno, yo cómo has siento que vivido nosotros tenemos, acá en Miami. aquí en Miami tenemos 3 años y yo siento que han pasado como 20. O sea, literalmente, realmente desde que nació mi hijo, que tiene 4 años, la misma edad que el tuyo, Tiene 4 igual. tiene 4 Igual que años. David. Desde que Sí. él nació, yo siento que han pasado años. O sea, yo creo que la magnitud de los procesos que nosotros hemos vivido han sido tantos que yo siento que han pasado años, literalmente. O sea, y entonces a veces yo recuerdo cosas y digo, no, pero es que eso fue el año pasado, eso fue el año antepasado. Y enseguida digo, no, pero es que ya Samuel había nacido. Entonces yo digo, wow, de verdad que ha sido un aceleramiento. Desde que mi hijo nació, fue un aceleramiento. Yo cuando estaba pidiéndole a Dios un hijo varón, no se me olvida, eso fue antes de la pandemia, atravesábamos una situación económica muy difícil y yo oraba en un servicio en la iglesia y le decía, Señor, ¿cuándo se va a acabar esto? O sea, Dios mío, ¿hasta cuándo tú nos vas a tener así? Y Dios, en medio de esa atmósfera, me hizo sentir y me dijo, cuando tengas un hijo varón. Y entonces por eso yo le dije a mi esposo, nos falta un hijo. Y yo sé que es varón. Y literalmente tú dijiste algo hace rato acerca de que Dios estaba con esos niños. Y mi hijo realmente ha abierto puertas. Mi hijo ha tenido la mejor provisión desde que nació. Te estoy hablando de que o sea, los mejores médicos, los mejores lugares. Y literalmente para nuestra familia representó una liberación en ese yugo económico en el que estábamos, que ese es otro testimonio que tenemos, porque nosotros fuimos millonarios y después fuimos pobres. Entonces, mi esposo tiene un Oh. libro sobre eso que después te puede ampliar de eso. No. Cuéntanos un poquito acá sobre esto. No, bueno, el no saber administrar, el no saber tener mayordomía, aún siendo pastores. ¿Ok? Pero no son perfectos. Pero no somos perfectos. Personas. Entonces Dios llegó un momento en que nos cerró muchas cosas y bueno, lo que te quiero decir es que de ahí para acá fue un aceleramiento en todo absolutamente. Nosotros como personas, nosotros como ministerio, cada ministerio que nosotros llevamos, Miami ha implicado de verdad una plataforma maravillosa. O sea, para nosotros Miami ha sido una bendición, sobre todo porque nuestro ministerio es internacional. Entonces, desde aquí hemos podido como que crecer más. O sea, yo ahorita bendigo Panamá, es la tierra que me dio mi familia, pero yo ahorita veo Panamá como 4 paredes, porque literalmente yo digo, Señor, cada vez que yo oro y digo, tú tenías que sacarnos, porque capaz y estuviéramos ahí y estuviéramos todavía en el mismo tamaño, ¿sabes? Pero Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito y era un aceleramiento en nuestras vidas, en nuestras familias. O sea, te estoy hablando que hasta mis hijas crecieron más físicamente. Te estoy hablando de que uno lo ve en todo nivel, económicamente, ministerialmente. Entonces, realmente ha sido una bendición con sus procesos, con todo, como todo, la adaptación. Yo al principio cuando llegamos a Miami viví un leve proceso de depresión que no sabía que lo estaba viviendo. Me di cuenta después. Yo no quería trabajar, yo no quería comer, yo lo que quería era dormir, yo quería era porque estaba tratando de meter a mi hijo en el sistema de los Estados Unidos para poder que obtuviera sus terapias, sus cosas. Entonces son cosas que las cabezas piensan. Entonces en eso mi esposo por el otro lado, vamos a abrir la iglesia y vamos no sé qué, y vamos por acá. Y sabes, todo eso llega un momento en que, pero el Señor es el que nos da la fuerza, nos la renueva y avanzamos y nosotros hemos creído que, bueno, un día a la vez, con todo. O sea, hay mucho trabajo, sí, en la obra del Señor y en nuestra vida, pero sin duda alguna Dios está con nosotros. O sea, Amén. yo lo creo, lo vivo, y lo predicamos así. Y las personas que nos conocen saben que no somos actores de tarima.
Pero Miami ha sido eso, un aceleramiento para nosotros, de verdad que sí, ha sido una bendición este país y todo lo que ha representado para nosotros. O sea, nosotros hemos hecho grandes alianzas, grandes avances, grandes cosas que si no estuviéramos aquí no hubiese sido posible. Amén. Testimonios que hayan tenido como pastores de personas. Bueno, imagínate. En estos días nos sentábamos a ver, celebramos 11 años de ministerio y nos sentábamos a ver y mi esposo me decía, ¿qué será de esta persona? ¿Y qué será de esta persona? ¿Y qué será de esta otra persona? Y casualmente él me leía un mensaje que le llegó en estos días de Instagram y me dice, mira mi amor, ¿sabes quién me escribió? ¿Quién? Aquella persona que te acuerdas. Y yo, amor, no me acuerdo. Y la persona decía, hola, leí el mensaje y decía, pastor, yo recuerdo que fui a su iglesia solamente una vez y usted oró por mí. Y recuerdo que salí de ahí con pan, con fruta. Nosotros regalábamos comida. En aquel momento, seguimos regalando comida, pero en aquel momento teníamos una panadería. Y dice, y me fui de ahí y mi vida, pastor, con los años ha mejorado y yo tengo que reconocer que todo comenzó ese día. Entonces él se quedó impactado. Al rato yo me acordé de quién era la señora, pero testimonios como ese, de verdad, hay muchos, hay muchas familias que han sido restauradas y como todo, pues, ¿no? Hay gente, la iglesia es ese gran autobús donde entra gente, tú no sabes cuándo se baja. Correcto. Conocemos gente nueva todos los domingos de nuestra vida. Algunos se quedan, otros pasan, otros se van, unos vienen, aportan, otros continúan, pero al final hemos aprendido que todo suma y que nuestro trabajo es estar ahí para todos ellos. O sea, sé que hay muchas teorías ahorita de cómo hacer iglesia, porque todos tenemos un cuaderno, tenemos una guía, tenemos un programa, y a nosotros nos gusta llevar la iglesia como una organización, pero yo creo que cuando somos, primeramente, genuinos, segundamente, presentamos a ese Jesús simple. Mi esposo tiene una frase que dice que el evangelio es tan sencillo, pero que lo hemos destruido por complicarlo. No es la frase así, pero algo así dice. Entonces, realmente es así, ¿no? Mientras seamos sencillos, mientras seamos genuinos, mientras hagamos iglesia con amor, mientras seamos esa familia que la gente realmente está buscando, pues yo creo que siempre vamos a estar ahí, pues, o sea, y siempre Dios va a respaldar su obra, es lo que pienso, porque a uno se pregunta como que, ay, Dios ya no está conmigo, pero bueno, la pregunta es si Dios nos llamó o no nos llamó. Correcto. Wow, qué lindo lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que nos has traído acá, porque de verdad has abierto tu corazón, nos has entregado, nos has hablado toda tu vida, todo tu proceso, todo lo que pasaste, y Dios se ha manifestado de una manera poderosa en la vida tuya, de tu familia, y cómo han podido crecer espiritualmente, cómo han podido llevar su vida a otra dimensión. Amén. Y con Cristo. Amén. Dios ha sido maravilloso. Qué lindo, de verdad. Gracias por esta hermosa oportunidad de que estés aquí, que me hayas aceptado esta invitación a Tiempo de Impacto. De verdad que es un placer y estoy muy, pero muy agradecida. Quiero bendecirte mucho, bendecir la vida de tu familia, que nos digas cómo podemos encontrar este ministerio para que todos lo puedan ver. Sí, excelente. Sí, bueno, primeramente agradecida yo contigo por la invitación, por este tiempo, de poder traer testimonios, porque Amén. como otros sabrán si nosotros no nos levantamos a hablar, lo dice la Biblia. Amén. Entonces siempre es importante y amo los espacios donde me toca recordar de dónde Dios nos ha sacado, porque eso es importante siempre tenerlo presente. Estoy en las redes sociales, yo soy Natasha de Berra y nuestro ministerio en Miami lo puedes encontrar como Vivir en Fe Church Miami, pero si estás en otro país, está Venezuela, está Panamá, está Colombia, está España, y también puedes encontrar Íntimas de Dios en las redes sociales, en donde está también nuestro Ministerio de Mujeres, que es una gran bendición y pues también en el cual todas las mujeres son bienvenidas cada vez que abrimos nueva temporada. Qué lindo, Dios es bueno, Natasha, de verdad que Dios te bendiga mucho, bendiga Amén. tu vida, Amén. tu familia, tus niños. El Señor continúe depositando
ese amor que Dios provee, esa bendición que Él nos da a diario en tu vida y en tu familia. Amén, amén. Igualmente para ti, te bendigo y espero que, Gracias. bueno, que llegues hasta donde tus ojos no pueden ver con este ministerio. Para la gloria de Dios. Gracias. Bendiciones. Dios te bendiga, familia. Quiero bendecir nuevamente la vida de cada uno de los que nos están viendo y escuchando. Darle las gracias por acompañarnos en este tiempo tan hermoso. Agradecerle porque está ahí cada día escuchándonos y viéndonos. Ha sido hoy una historia inspiradora de impacto, como esta mujer, Dios proveyó en su vida la bendición del milagro, la sanidad en ella, cómo hoy ella ha podido llevar este ministerio hermoso, un legado, cómo su hijo hoy vive para la gloria de Dios, vive sano, vive en amor, vive con una familia hermosa. Dios es bueno, es maravilloso y el Señor siempre nos da de sus bendiciones. Él siempre nos cuida, Él siempre protege de nuestras vidas. Y estamos acá en Tiempo de Impacto. Esto es un ministerio para la gloria de Dios. Lo que hago, lo hago con mucho amor y el Señor es quien mueve mi vida, es quien mueve este ministerio y a Él le doy la gloria. Bendigo la vida de todos ustedes si han terminado y han visto, que sé que lo están viendo, este programa hermoso. Compártelo, por favor. No te olvides de suscribirte en nuestro canal Tiempo de Impacto. Active la campanita y suscríbete a nuestro canal. Estamos en todas las redes sociales: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Bendiciones. Dios te bendiga. Nos vemos en un nuevo episodio de Tiempo de Impacto. Tiempo de Impacto, tu programa favorito. Aquí tendremos entrevistas, vivencias, enseñanzas y debates. Tiempo de Impacto, tu mejor opción.